Muy buenas tardes. Pues una alegría estar aquí, ¿no? Porque realmente la oportunidad de unir lo que es ABAM, los artistas, ponerlos en conexión con la universidad, realmente es un evento muy importante, ¿no? Es un evento muy necesario porque es el arte explicado a los artistas y para los artistas, ¿no? Entonces, yo quería empezaros con esta pregunta, ¿no? Realmente este encuentro es una forma de dignificar y adentrarse y reflexionar en lo que es el arte. ¿Cuál es el papel necesario del artista? ¿Qué tiene que hacer realmente el artista para ocupar su lugar en la sociedad? ¿Está ocupando realmente el artista su lugar necesario? Y aquí no estoy hablando ya de derechos, que es un tema vital para realmente poder realizar su función, sino de capacitación en percepción, penetración, intuición. Bueno, os voy a contar una historia que para mí reúne muchos aspectos de lo que quiero hablar. Cuando Clara y Miguel Ángel me propusieron hablar, me hablaron de varias cuestiones. Y entonces quiero verlas las tres. Quiero hablaros de cuál es el papel del artista en la sociedad, lo que considero. Quiero hablaros de lo que considero la ética creadora y un poco de proyectos artísticos. ¿Cómo podemos enfocar un proyecto? ¿No? Y cómo maximizar esos proyectos, ¿no? Y para mí hay un cuento, no es un cuento, es un relato bíblico que está en diferentes tradiciones. Me refiero que está en la tradición cristiana, la abrahámica, y es un relato de José y Zuleija. No sé si lo conocéis. José es aquel que le echan al pozo y luego ve las formas en forma de vacas y todo esto. Pues José cuenta que era verdaderamente bello y estaba trabajando en la corte, y Zuleija, que era la mujer no es el califa que ahora estamos en Egipto, ¿no? Pues se había enamorado perdidamente. Entonces las mujeres de la corte estaban absolutamente, se reían de ella o estaban muy enfadadas porque estaba siendo, aparte que era infiel a su marido, no entendían cómo había perdido absolutamente la cabeza, estaba totalmente fuera de sí. Y ella, por más que intentaba explicarlo, no lo podía entender. Entonces se le ocurrió una estrategia. Invitó a todas las mujeres un día, puso unos manteles blancos e inmaculados y les dio una fruta deliciosa. Y les dio para cortarlo unos cuchillos extremadamente afilados. Y en el momento que estaban cortando la fruta, hizo entrar a José. Y las mujeres se quedaron tan extasiadas que ninguna acertó a darse cuenta que se estaba cortando las manos. Y el mantel quedó teñido de sangre, quedó rojo. Bueno, pues ese rojo del mantel, ese rojo que era la manifestación de la belleza, la plasmación de esa belleza que luego dijo Zuleija. ¿Veis ahora lo que os decía? Aquí tenemos la prueba. Bueno, este rojo del mantel, que en mi opinión es la obra artística, ese sutil que no alcanzamos a entender o explicar, se concreta en la masa del cuadro de la proyección, ¿no? Y bueno, os voy a enseñar una obra que dediqué a eso, ¿no? En realidad fue una exposición en Mallorca, que luego os hablaré de ella, ¿no? Que es José en la tierra o el reflejo de la luna llena, ¿no? Bueno, pero antes de seguir con esto, quería hablaros de esta imagen de Miró. Miró hubo un momento que decidió hacer obras muy grandes, ¿no?
Y además decidió que era muy bueno hacerlas en cerámica. Y entonces le preguntaron, bueno, ¿y por qué este interés ahora en la cerámica? Y dice, es que la cerámica me permite hacer obras inmensas y de esta manera las puede ver mucha gente. Esto lo hizo para una universidad en Estados Unidos, ¿no? Hizo luego un mural grande. Dice, y si lo ve mucha gente, quizás una de esas personas que lo vean un día llegará a ser presidente de Estados Unidos. Y por haber visto esta imagen, algo habrá cambiado en él. Algo, una semilla se habrá plantado y quizás cuando interprete las cosas, puede que las interprete de una forma más abierta. Esto Miró sabía muy bien de lo que estaba hablando y cuando muchas veces se habla de un papel social del arte, se puede hablar de estereotipos o se puede hablar de una determinada militancia, pero también hay otra manera de realmente tener un compromiso social, que es trabajar desde la parte que trabaja el artista, que es una parte no siempre o en realidad no clasificable, por lo cual puede hacer su trabajo sin ser atrapada. Puede moverse libremente y introducir o producir apertura sin entrar en unos cánones. Entonces, bueno, para mí Miró siempre es como un modelo al que vuelvo para empezar. Pero bueno, ahora ya sé que voy a hablaros de este cuento, de esta historia que os he dicho que tiene muchos de los elementos. Uno de los elementos es el color rojo. El rojo que en muchísimas tradiciones, ese momento en que se junta, ese momento dramático a lo mejor, que se junta la tierra, el atardecer potente, que es el encuentro del cielo con la tierra. Y es precisamente, sabéis que históricamente el rojo se ha asociado a la fragua, se ha asociado al papel del artista. Se asocia al papel del artista porque es una cualidad de alcanzar cierta temperatura que permite derretir ciertos velos. ¿Y qué son esos velos? Bueno, este es otro trabajo de una serie que se llama Corazón Incendiado. Ya os hablaré de esta serie. Y lo que quiero hacer en esta primera parte es hablaros de ciertos conceptos que creo que luego pueden servir mucho a la hora de abordar un proyecto. Les voy a hablar de un concepto que se llama, en una de las tradiciones, que voy a mezclar tradiciones diferentes, se llama himma. Himma es penetración o voluntad creadora. Os he puesto la imagen de ese cuchillo afilado y ese es el papel que tiene la himma, que es la intención creadora, que es una cualidad penetrante que permite, como si fuera incisivo, permite ir hacia adentro con esa intención, ¿no? Y bueno, este trabajo está representando, habla de esta himna. Bueno, otro concepto del que quería hablaros es de imaginación. Imaginación es un concepto que estamos acostumbrados a utilizarlo y a veces pierde su sentido. En los años 50 hubo un grupo de investigadores de diferentes países, de diferentes tradiciones, que bueno, pues a lo mejor los más conocidos son Jung, Baudrillard o Massignon. Y este grupo intentó definir determinados aspectos, ¿no? Y uno de ellos muy importante es imaginación. Imaginación tiene dos cualidades de alguna manera opuestas. En lo que se refiere a esta imaginación activa, la imaginación a la que es penetrante, tiene una energía centrífuga, de ahí la relación con el bisturí, que es capaz de ir abriendo hacia adentro, ir penetrando. ¿Sí? Y esa imaginación tiene una cualidad develadora.
que es contrario a la fantasía, que es distracción, o que puede ser ir de un lado a otro. O sea, la imaginación tiene esa cualidad, ellos como lo definen, es que el intelecto atrapa los significados, que es cuando uno está creando, ¿no? Las ideas están como flotando, entonces el intelecto los atrapa y después lanza las redes de la imaginación dándole una forma particular, ¿no? Que esa forma va variando o la podemos ir maximizando para cada vez hacerla más nítida. Pero el diferenciar, por un lado, que hay un intelecto que atrapa esa idea que muchas veces digo sobrevuela, porque muchas veces uno no se permite ver aquello que no conoce. Es decir, que normalmente los patrones sociales que tenemos o los patrones de lo que conocemos es lo que reconocemos. Entonces, solo fugazmente se pasa esa idea que está como casi escondida dentro y que ligeramente se pasa muy rápido y muchas veces, igual que se pasa, la rechazamos y enseguida aplicamos un juicio porque no es algo conocido, pero precisamente eso sutil que se pasa como un instante es súper importante recordar que es rápido y veloz, y entonces ahí es cuando podemos trabajar con la imaginación para darle diversas formas y para ir verdaderamente maximizando, ¿no? Bueno, esto también es de otra exposición de la misma, del banquete nupcial de Venus y Canope, que luego os hablaré de ello. Y bueno, antes os voy a enseñar algún proyecto mío y os voy a explicar un poco cómo he concebido, pero antes quería hablaros de otro concepto, que también todo esto se barajó en este momento que os estoy hablando de los años 50, que un montón de tradiciones se juntaron, también músicos, poetas. Por ejemplo, habréis oído hablar del lenguaje de los pájaros, la ópera de Peter Brook, que conoceréis, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver con ese concepto que se llama centros de percepción o latizas. Centros de percepción o latizas se refiere a que nosotros, bueno, ya veis la historia del arte, que en una época la verdad se sitúa en la intuición, otra vez en la mente, en otros momentos se sitúa en el ojo, en la percepción, y aquí van un poquito más allá, y entonces se está concibiendo como el ser humano, en los trabajos de Jung o de Massignon o de Corbin lo vais a encontrar, pero en muchas tradiciones, en la tradición hindú, en la tradición sufí, vais a encontrar este análisis, ¿no? Entonces los centros de percepción son a la manera de círculos concéntricos. Todos esos círculos concéntricos que lo veis en el medievo hacen alusión, esas esferas o cielos cósmicos hacen alusión a esos mismos cielos internos que son diferentes profundidades de percepción. Bueno, estas latizas es lo que me alude, si habéis visto, no sé si visteis en el retiro, el lenguaje de los pájaros de Valois, una obra trajo semillas de diferentes tipos y músicas diferentes, según tocaba la flauta o según tocaba un ritmo, acudía un tipo de aves. Un tipo de aves venía ese momento. Bueno, pues con los centros de percepción es igual. Actúan por atracción y magnetismo. Es decir, hay un principio de resonancia en lo cual lo igual atrae a lo igual. Y esto es muy importante porque en las cosas vastas pueden atraer algo más vasto. Con vasto no me estoy refiriendo a una imagen que puede ser muy potente, ¿no? Sino me estoy refiriendo a aquello que nos puede distraer. O sea, si pensáis el arte en concepto de
de atracción o de imán y os dirigís al espectador, ¿qué parte quiero despertar? ¿A qué parte quiero llamar de ese espectador? Que eso con los cuentos se ve muy bien, ¿no? Los cuentos tienen ese poder que están verdaderamente diseñados para atraer esos diferentes aspectos, ¿no? Y sin embargo, permanecer a la vez ocultos, digamos, ¿no? Entonces, estos centros de percepción funcionan como magnetismo y tienen diferente sutileza según se van acercando al centro. Incluso en algunas tradiciones habéis visto Hildegarda, esas imágenes que aparecen con ojos diferentes, o también imágenes que veréis en el Prado con ángeles que tienen ojos por todos los lados, aluden a estos diferentes, porque cada uno de estos centros de percepción tiene un ojo y un oído. Y funciona por un principio siempre de magnetismo o atracción. Bueno, esto lo voy a dejar aquí. O sea, solo quería esbozaros algunos aspectos que todos tienen que ver con esa imagen que os he dicho, roja. O sea, algunos aspectos que luego al final, cuando hablemos de proyectos, aludir a ella, ¿no? Que es la intención, que es la imaginación como desvelamiento y revestimiento. Es decir, desvelamiento para penetrar en una capa más interna y velamiento en el sentido que la imaginación lo que hace es que inviste ese contenido que uno ha atrapado, le da una forma que pueda ser reconocible para un público determinado. Entonces, la imaginación es una operación, por un lado, de abrir, desgarrar para ir hacia adentro, pero es una operación también de vestir ese contenido para realmente producir el impacto que deseamos, ¿no? Otro concepto que tiene que ver también con esa imagen es el concepto de la alquimia. Y bueno, esto que hemos hablado de herreros y alquimistas, ¿no? Eso también lo dejo un poquito para adelante. Y os voy a empezar enseñando un proyecto bastante antiguo y un poquito antes hablaros de proyectos, ¿no? De cómo proyectar, ¿no? Os voy a hablar desde mi punto de vista. Para mí es esencial la investigación, es decir, que una vez que uno tiene una intención, algo que quiere averiguar, ahí a partir de ese momento empieza un proceso de investigación teórico para comprender comprender más en profundidad lo que hay esbozado a partir de esto, y luego la respuesta creo que el artista no la da teórica, no tiene que dar la teórica, sino la respuesta es la imagen, y ahí la imagen sobrepasa a la teoría. Luego, posteriormente, sí que viene una justificación de ese proyecto en el que uno vuelve a hacer otro proceso de acercamiento al espectador. Pero lo que es la forma en realidad es la llave que abre la pregunta. Es decir, nosotros tenemos una intención de conocer, de saber de un determinado tema que nos preocupa, entonces ahí yo lo que aconsejo es documentarse en profundidad, pero luego realmente estar absolutamente abierto a la respuesta formal que nos va a venir, que normalmente cuando funciona es que nos ha sobrepasado. Bueno, este es un trabajo, aquí la pregunta era el color, la función del color, os lo voy a pasar rápidamente, un trabajo sobre la Alhambra. Todo esto es el mismo proyecto, que era un
era un museo que tenía 7 salas y en cada una de las salas desarrollé un aspecto de ese tema, ¿no? Entonces, bueno, esto era la Alhambra. Esto es seda y franela. O sea, lo que hice es teñir las sedas basándome en los colores de la azulejería de la Alhambra. No sé si lo veis aquí. Entonces, luego los blancos estaban hechos a partir de, bueno, pues lo que es el azulejo, porque la Alhambra lo que hace continuamente establece una analogía de colores y luego establece un contraste y coge como mediador al blanco, ¿no? Y entonces blancos de distintos tipos. Entonces lo que hice es utilizar blancos pues, o de franela, de algodón, de seda, y luego teñí por abajo sedas de distintos colores que mezclé luego también con telas de algodón. Era una superficie muy grande, entonces bueno, pues la sensación era esta sensación que tiene la Alhambra, que de alguna manera te produce, te coloca en una especie de danza, ¿no? Este es un relato, es un relato muy bonito también, de Ibn Arabi, pero ahí ya nos iríamos. Bueno, por ejemplo, claro, es el sonido del cuco, que había una habitación muy chiquitita que tenías que pasar y entonces ahí estaba sonando circularmente el cuco, ¿no? Entonces, por ejemplo, era un proyecto que tenía que ver con la mística y la mística tiene mucho que ver con el humor. Con esto que os hablo de esa función del artista que tiene que producir algo más allá de lo que se puede llegar a entender y algo que de alguna manera se nos escapa. Entonces, la risa o el juego de alguna manera tiene también esa... Bueno, voy a seguir así el buscador. Todo esto de este proyecto. Bueno, a ver, esto es otra idea que, hablando de cómo pasar de un concepto, esta serie, que se titula En el corazón del rubí, por ejemplo, la idea en concreto es un texto que habla sobre una dimensión que llaman dimensión de Jabarut. Bueno, en la tradición sufí es una dimensión que es descrita como algo, como una especie de paraíso, ¿no? Entonces, lo que hice es que hice unas esculturas en papel, luego las fotografié y entonces lo que era la exposición fueron fotografías pues como en 1,20 de aluminio, ¿no? Pero bueno, y aquí os lo digo porque es muy importante que cuando tenéis, o os animo cuando tenéis un sueño, tenéis una idea o algo que os toca, eso es vuestra intención, y vuestra intención ya es como si fuera una linterna que te va permitiendo encontrar las formas que en el momento no hay que tener miedo a que esas formas no aparezcan, ¿no? Yo creo que lo importante es mantener la intención absolutamente enfocada, ¿no? Y eso nos va a llevar, ¿no? Toda esta serie, ya os digo, son todas esculturas que luego pues fotografié buscando. Luego hay un trabajo con la luz que es... Y aquí os quiero hablar de otro tema que es el detalle, ¿no? Y cómo muchas veces la obra, la parte más importante es el detalle. En estos en concreto no se percibe mucho, pero realmente el rosa produce una vibración con el verde. Y detalles como ese hacen que la imagen te esté dando calor cuando te la dé. Entonces, una vez que has perfilado, ahí puedes trabajar con esto, ¿no? Bueno, antes de seguir, este es un trabajo sobre el Taj Mahal.
colado con este. Mirad, esta imagen es un trabajo sobre eso que os ha hablado José. José, en muchas tradiciones, se asocia con la imaginación, con el mundo de la imaginación. Y esto es lo que he querido evocar. Esto es una escultura. Igual que lo otro era una fotografía, esto es una escultura de 3 metros, de papel, que un poco buscaba evocar ese mundo que es descrito por José. Mirad, hay un trabajo teórico importante. Y luego, una vez, por resonancia. O sea, mi trabajo es por resonancia. O sea, en el caso del papel, no he traído, pero hay un trabajo anterior que se llama Rituales de Sanación, que yo quería recoger la luz como iba vibrando, ¿no? Entonces probé con muchos materiales, probé con poliéster, y entonces al final pensé que con la transparencia del papel podía conseguir que la luz estuviera en perpetuo movimiento, y entonces por otro lado el papel me permitía que no fuera muy importante, quiero decir que es un material de alguna manera muy sencillo, y entonces eso ya conecta, en eso que os estaba contando de resonancia, eso ya conecta con una determinada cualidad, ¿no? Entonces, normalmente, otras veces lo que hago al elegir los materiales, voy con la idea, muy marcada, porque, o sea, la intención tiene que ser algo, es como si estuvieras en una habitación a oscuras, y la intención es lo que la lámpara que te ayuda a moverte, porque en realidad, si te mueves por un camino conocido, vas a hacer lo que ya han hecho otros, pero si te mueves en la oscuridad, lo único que te puede guiar es la intención. La intención, anhelo, es ese anhelo de algo que para ti es importante, que tienes curiosidad. O sea, entonces es como que no es que venga primero la forma, sino que viene la curiosidad que tienes por conocer qué es lo que esa forma te puede mostrar. Entonces, a veces lo que hago es pasear por lugares y ver qué es lo que me llama, qué es lo que me toca, ¿no? Hombre, el papel lo he utilizado muchísimo porque realmente no se me ha agotado. La sensación que me produce el papel de versatilidad, de realmente que está y no está. Entonces, aquí está hablando de un mundo o sea, de lo que es un mundo intermedio, que es, la morada de José en la tradición, por ejemplo, en la tradición sufí designa un mundo intermedio que no es ni un mundo espiritual ni un mundo de tierra, es un mundo imaginario. Es un mundo que ahí dice que acuden los poetas para recoger la inspiración, ¿no? Y entonces ese mundo que no es de aquí, no es de allí, sino que es de más allá, es el que quería hablar. Entonces por eso el papel permite algo que lo tienes y no lo tienes. Igual que esta forma está y no está. Luego he colocado el rojo de Marte, los amores entre Venus y Canope, ¿no? La fuerza y la intensidad y la penetración del rojo y la suavidad que puede ser del blanco, ¿no? Bueno, esto el Galamante, por su condición, le gusta suspirar. Una pregunta. Sí. El rojo que añades, por ejemplo, la serie fotográfica y así, ¿lo añades físicamente o lo añades digitalmente? No, es físicamente. Lo añado físicamente, es recortado. Está hecho con las máquinas de tapicero. Sí. Con las máquinas de tapicero que son como unas piezas que puedes ir agujereando y... Claro, es que llevo todo el rato que puedo hacer pintura, pero no me parecía que era como muy físico o poco líquido. Sí, normalmente sí, toda esta serie. Bueno, esta es una serie dedicada basada en una música
de una amiga común, María Escribano, La nana del agua eterna, sobre los azules. Bueno, esto es plastilina, por ejemplo. Y antes de seguir, volviendo al tema de la imaginación, os voy a leer un trozo que escribí. Hablando de la imaginación, de que eso que te permite llegar a los lugares que tú mismo te sorprendes. Y me avisáis cuando quede poco porque les quiero contar un cuento, ¿vale? Lo inexistente es lo que no ha sido existenciado por algún tipo de acción. El pensamiento es una acción. A través del pensamiento se existencian las realidades. El que imagina lo inexistente abre una vía, abre un nuevo camino por el que otros pueden transitar. Despliega las formas que en potencia están contenidas en el universo. La mujer o el hombre que imagina facilita que en cualquier lugar del mundo otros hombres o mujeres sueñen esa imagen. Cuando un artista imagina una forma inexistente, su propio proceso despliega la potencia contenida en el germen. Esa forma ya ha sido existenciada, un camino ha sido trazado, un nuevo surco ha sido configurado. El pensamiento, la imaginación, es una energía poderosa, una vibración capaz de alterar la estructura molecular del universo. Cuando es introducido esta vibración, el universo entero produce un movimiento de adaptación a esa vibración. Bueno, como es muy largo, os voy a leer trocitos. Las distintas culturas realizan distintos despliegues en el universo. El hombre o mujer que pertenece a esa cultura asume esas conexiones, utiliza esa multiplicidad de soluciones, caminos y atrillados que ofrecen respuestas ágiles al caminantes, bien combinándolos o bien simplificándolos. Pero hay veces que estos caminos trillados obstaculizan la mirada entorpeciéndola. Y ahí quiero decir cuando una imagen realmente nos impide, o sea, antes me has preguntado que por qué utilizar un material u otro, pues realmente cuando uno no está abierto a lo que puede venir, verdaderamente la imagen te está bloqueando la apertura de lo que te puede aparecer, ¿no? Entonces, bueno, me voy a pasar ya un poquito a series más recientes. Bueno, este es Compasión. Este es un trabajo sobre García Lorca, sobre lo que tiene García Lorca de palpitación y de movimiento, ¿no? Y cómo brilla su poesía, ¿no? Brilla como sol su poesía. La danza. Aquí cogí una serie que había hecho de rituales de sanación, no se traído muchas imágenes y luego la manipulé y entonces empecé a trabajar sobre ella, ¿no? Estas series que estoy trabajando ahora, Zapatillas de luz para García Lorca. ¿Veis? Estos son piezas de fieltro que luego he metido dentro serigrafías, ¿no? He trabajado las serigrafías y las he metido dentro, ¿no? O sea, en realidad hay una imagen para cada uno, ¿no? Porque, claro, el proyecto lo podemos pensar de varias maneras. Hay una parte que es el proyecto en cuanto a cómo pasas de una necesidad o de un anhelo que tienes, cómo pasas de eso a concretarlo en una forma artística, que es tu forma. Y eso ahí es casi como si escribierais un libro. Es decir, que no se trata de concretarla en una imagen, sino verdaderamente de concretarla en un proceso para que el espectador pueda ir viajando y pueda ir reconociendo diferentes aspectos, ¿no? Entonces, el proyecto va desde
desde lo muy concreto, que es tu intención, y una vez que esa intención está concreta, vas abriendo para abrirte a todo, primero a todo lo que va viniendo, y esa apertura a lo que va viniendo te va creando ramificaciones diferentes de posibilidades. O sea, es abrirte a todos los posibles, que serían las formas que vas creando en el estudio. Luego viene el trabajo, por supuesto, de tirar. O sea, de renuncia. Renunciar a todo aquello que, aunque es bonito, es agradable, te gusta, pero no sirve a tu intención. No, o sea, está bien, a lo mejor es bonito, vale, pero no. Y ahí hay un trabajo de renuncia verdaderamente, ¿no? De decir todo aquello que no está al nivel de... Yo tenía un profesor que decía que es como si uno tuviera un agujero dentro, ¿no? Entonces encuentras la imagen que conecta con ese agujero, ¿no? Y entonces dices, ahora está. Y entonces normalmente esa imagen que aparece te sorprende. O sea, no podías imaginar, porque aquello que aparece y que tú lo reconoces no es interesante. Cuando es interesante es cuando tú estás buscando y te aparece la imagen que tú te quedas, o sea, te quedas sorprendido. Y en ese momento tienes que ser capaz de parar. Cuando ha aparecido, de reconocerlo. E inversamente, cuando más o menos está bien, está bonito, tal, pero realmente ese agujero hay que renunciar a ello. Porque si no renuncias, eso es una imagen que es un estorbo y no te deja ir más allá. Se queda uno, como el lenguaje de los pájaros, se queda en la primera llamada y ya no sigue avanzando, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Y luego, otra cosa que considero también importante a la hora de hacer un proyecto, me refiero a la realización de la obra, ¿no? Otra cosa que considero también muy importante es que parezca poco importante. Es decir, que está hecho de tal forma que se te escapa, que parece, tiene algo casi de fácil, no sientes el esfuerzo. Y para conseguir eso hace falta mucho esfuerzo, porque a veces tienes que dejar todo en un equilibrio que se escapa y un poquito más queda barroco. O sea, que muchas veces se estropean muchísimas horas en el proceso de conseguir que no parezca que tiene esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que esto para mí es otro de los ingredientes, ¿no? Y eso sería en cuanto a tu obra en el taller, en cuanto a la realización de la obra y en cuanto a que tú tienes, como os decía, tienes esa intención la has desplegado, has ido casi detrás de las formas, ¿no? Porque muchas veces una vez que tienes la intención clara, las formas aparecen. Entonces tienes casi que correr a recogerlas. Y luego viene el otro proceso. Luego viene el proceso en la galería o en la exposición, cómo conseguir o cómo ubicar qué elementos les faltan y cuáles sobran para que realmente el espectador pueda conectar y resonar como ha resonado tú. Porque a lo mejor la obra es potente, pero ya no solo la ubicación. Por ejemplo, yo en la obra del banquete nupcial de Venus y Canope, pues coloqué, yo no sé si he traído, no, parece que no he traído, ¿no? Alguna imagen de la galería, ¿no? Pero coloqué en la galería pues unos textos muy curiosos en árabe, en persa. Bueno, luego pues sencillamente el día de inauguración había una música de Ney, o por ejemplo, esa obra que os he dicho que eran 7 salas y que cada una era un recorrido a través de un color, pues luego en la estancia que yo llamo el amoroso
había música de percusión, en la estancia del jardín había música de ley, que es una música muy delicada, en la estancia del tesoro hubo danza, el biche, bueno, pues hubo cuentos, bueno, eso es de lo que me serví yo en ese momento, pero en cada exposición siempre pienso algo para que, o sea, el espectador no lo note, pero salga con un sabor muy agradable, aunque hay una nota que ocurre, por ejemplo, en esa exposición que pasé trabajando un año. Yo, ya sabéis que os he contado que yo soy profesora en una escuela de arte y tal, y entonces ese año fue sabático y me dieron una beca y lo dediqué íntegro. Estuve trabajando en un museo, bueno, estaba cerrado, se iba a abrir ya con la exposición en Toledo y estuve trabajando un año dentro. O sea, cuando yo llegué, las salas eran frías, ¿no? Y entonces yo me propuse transformar el espacio del museo sin que se notara mucho en un lugar vivo, que vibrara absolutamente, ¿no? Entonces hubo una de las salas incluso que coloqué toda la obra detrás de unas columnas y tú cuando pasabas no la veías, porque la obra estaba detrás, ¿no? Pero realmente coordiné todos los ritmos de lo que te ibas encontrando, ¿no? Bueno, la inauguración, como coincidió con una feria de tránsito, vino muchísima gente, también vinieron unos amigos míos que no se dedican al arte y cuando lo vieron me dijeron, desde luego, el espacio vibra muchísimo, pero tú no has hecho nada. Y efectivamente, yo quería que el lugar vibrase y mi mano no se notara, ¿no? El artista lo nota perfectamente, ¿no? Perfectamente dónde se ha metido, ¿no? Pero un espectador no tiene por qué notarlo, ¿no? Pero sí que la parte de lo que es una exposición, conseguir que el espectador, ¿no tenéis un poquito de frío? ¿Estáis bien? Pues conseguir que el espectador resuene con la obra, eso es otra parte también del proyecto, ¿no? Cómo organizar los textos, qué textos colocas, porque una cosa es el texto o la intención previa que tú tienes, pero luego está muy bien elaborar un texto en la que haces de puente con el espectador. Entonces, con ese texto tú le das la puerta de entrada para que pueda entender las imágenes. O no para que las entienda en un término conceptual, sino que realmente pueda llegar a resonar con las imágenes, ¿no? O sea, que le produzca... sí, le diría eso, es como que le produzca la puerta de entrada. Entonces, con el texto ahí tú lo que estás es permitiendo o les das... Yo creo que ya me parece que a lo mejor están esperando, ¿no? Bueno, un poquito solo acabo. Entonces, eso en cuanto al espectador. Luego, en cuanto al proyecto, en cuanto ya llevarlo a otra institución, ahí ya tienes que defenderlo de tal forma que esté muy claro el concepto, los conceptos que tú estás defendiendo. Ya en esa parte ya no es tanto la evocación sino la claridad. O sea, esa intención que tú has tenido absolutamente clara al principio, esa intención se tiene que exponer con muchísima claridad. O sea, los conceptos cuanto más breves, más claros, para que realmente el que lo está viendo, o sea, pensar que los proyectos tienen que ser breves, o bueno, yo entiendo que tienen que ser breves porque no hay mucho tiempo para ver, tiene que ser una imagen impactante y en poco espacio se tiene que entender lo esencial de tu concepto, ¿no? de tu concepto, de tu objetivo, y luego, bueno, pues todo esto ya sí que es una cosa que conocéis, ¿no? Pues, costes pero toda la parte gráfica que yo creo que en esto pues, es sobrada, ¿no? Lo único,
debo acabar, ¿verdad? Bueno, lo único que esta parte de mediación no se toma la parte de la intención. No sé si me explico. Os he contado que no me da tiempo, porque yo creo que nos hemos pasado el tiempo, ¿verdad? Vale, pues entonces, nada. Si acaso os lo mandaré, pero es un cuento, yo creo que muy interesante de cara a cuál puede ser el papel del artista, ¿no? Y recordar que hemos sido entrenados, nos hemos ido entrenando durante años para ser receptivos y tener percepción. Y hay que creer en ella. O sea, eso que se percibe, hay que creer en ello para realmente poder completarlo. Tenía bastante armonía, entonces estaba todo establecido en círculos. El círculo exterior estaban los protectores, se encargaban de cuidar a la comunidad frente a ataques exteriores. Luego había otro círculo un poquito más interno que eran los cuidadores. Había médicos, había también educadores. Cuidaban, bueno, pues se encargaban de cuidar incluso toda la parte educativa, se encargaban muy bien, estaban centrados y focalizados en esto. Había otro grupo dentro que a su vez se dividía en dos. Estaban los perceptivos, los intuitivos, que la función era hacer como herramientas, descifrar el universo, entender qué estaba ocurriendo, mirar como a vista de pájaro, estar con las orejas abiertas, los ojos abiertos, ir captando, y esas intuiciones que recibían se las pasaban a los planificadores. Y con eso los planificadores elaboraban formas o elaboraban elementos que servían a toda la comunidad, ¿no? Y bueno, funcionaba esto perfectamente. Cada uno de los... el problema que tenían los perceptivos es que eran a veces, no eran demasiado concretos y entonces no podían hacerse entender, por lo cual necesitaban los planificadores. Todo funcionaba fenomenal. Pero empezó a haber ataques de fuera, los protectores cogieron demasiada importancia y empezaron a pensar que les sobraban todos los demás. Que los cuidadores estaban así un poco, que su papel lo hacían lo mejor posible, pero tampoco lo tenían claro. Y los planificadores pensaron que no necesitaban para nada a los perceptivos. Y entonces empezó a creerse, todo se trastocó y la relación, de ser una relación igualitaria, pasó a ser una relación de miedo, de poder, se temían los protectores, se temían también a los planificadores. Y bueno, y cuenta el cuento que cuando los perceptivos volvieron a creer en sí mismos y recordaron su función, que aunque a veces tenían poca confianza y se pasaban a los cuidadores o a los organizadores, tenían que recordar que tenían una función muy importante. Esa función era ser perceptivos y que para hacer su trabajo tenían que creer en aquello que percibían y en aquello para lo que habían sido entrenados. Cuentan que gracias a eso, poco a poco, se pudo restablecer el equilibrio, ¿no? Y bueno, pues para mí ese cuento es el papel del arte y es también el papel del arte en el mundo actual, porque, y sobre todo en esta época para el artista joven, que además de ser el perceptivo, le toca también ser el planificador y autogestionarse, ¿no? Entonces, aquí entramos en un lugar muy importante. Esa autogestión ayuda a que esa percepción realmente inunde todas las capas. Pero el problema es que se anda por el filo de una navaja. Porque si se pierde esa percepción, si uno olvida que realmente esa autogestión está al servicio de una percepción,
nos podemos quedar con cosas, nos podemos convertir en planificadores, creando estructuras vacías que funcionan, pero que realmente no sirve para desenredar la madeja de lo que es este mundo que realmente, como José, los artistas como José, podía descifrar las vacas y los sueños, y gracias a eso pudo salvar a su comunidad, y gracias a eso su comunidad no murió de hambre, porque creyó en la percepción. Y esa situación que tiene ahora mismo, ese papel tan importante que yo creo que es como nunca ha tenido el arte, ¿no? De verdaderamente volver presente lo sutil, volver presente la percepción y llevarla al plano de tierra y difundirla por las diferentes capas. Para que eso sea posible, es necesario las dos cosas, que mantenga ese moverse en la tierra, el artista, ese saber trabajar aquí y gestionarse, pero que esa gestión que es tan atractiva y que hace que uno tenga que pelear en tierra, mantenga el centro profundamente sólido, como sólido en el centro de la diana. Esas dianas que se expanden como la piedra que cae o como la mancha de aceite que desde el centro, o la fuente que se va propagando, que ese fluir no se corte, que sea verdaderamente un inundar desde el centro las diferentes capas, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el cuento que os quería contar, ¿no? Yo estaría horas hablando, pero parece que ya tengo que ceder a otros compañeros. Y bueno, pues encantada de haberos conocido, y si queréis, bueno, no sé, que no nos da tiempo a preguntas, pero que nada más.